Ya comenzó Agustín Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. A ver, si te pido que pienses en Sudamérica, seguro que te vienen a la cabeza las playas de Brasil, el tango de Argentina o las ruinas de Machu Picchu en Perú. Son los sospechosos habituales, ¿no? Pero hay un país justo en el centro, en el corazón del continente, que a menudo pasa desapercibido. Y eso, déjame decirte, es un error. Hablo de Bolivia, un lugar que no tiene mar, sí, pero que tiene casi todo lo demás. Es un país de contrastes brutales, donde puedes pasar de la selva amazónica más profunda a tocar las nubes en los Andes en cuestión de horas. Es como si la geografía se hubiera vuelto loca y hubiera decidido ponerlo todo junto, sin orden ni concierto. Bolivia es un país que te obliga a cambiar el chip. Aquí las cosas van a otro ritmo. No es un destino para turistas con prisa, de esos que van tachando monumentos de una lista. Es un lugar para viajeros, para gente dispuesta a perderse, a sorprenderse y, sobre todo, a escuchar. Porque Bolivia tiene mucho que contar. Su historia está grabada en las piedras de sus ciudades coloniales, en los rostros de su gente y en la inmensidad de sus paisajes. Es un país que ha luchado, que ha sufrido, pero que nunca ha perdido su identidad. Antes de que llegaran los españoles con sus barbas, sus armaduras y sus cruces, estas tierras ya estaban habitadas por civilizaciones impresionantes. La más famosa, sin duda, es la cultura de Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca. Un imperio que floreció mucho antes que los incas. Monumentos de piedra gigantescos, como la Puerta del Sol, con una precisión que todavía hoy desconcierta a los arqueólogos. ¿Cómo movían esos bloques de varias toneladas? ¿Qué significaban sus símbolos? Preguntas que flotan en el aire frío del altiplano, a casi 4.000 metros de altura. Y aquí hay un nombre que lo cambia todo. Potosí. Una montaña literalmente llena de plata, el Cerro Rico. Potosí se convirtió en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. La plata financió el imperio español durante siglos. ¿Pero a qué precio? A costa de la vida de millones de indígenas y de esclavos africanos en condiciones infrahumanas. La lucha por la independencia fue larga y sangrienta. Duró más de 15 años. Nombres como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. Finalmente, el 6 de agosto de 1825, Bolivia declaró su independencia. Pero la libertad no trajo la paz. El siglo XIX y el XX marcaron inestabilidad política, golpes de Estado y guerras. La más dolorosa, la Guerra del Pacífico contra Chile, donde Bolivia perdió su acceso al mar. Una herida abierta que define parte de su identidad nacional. Cuando piensas en paisajes bolivianos, es casi seguro que la primera imagen que te viene a la mente es la del Salar de Uyuni. Es el desierto de sal más grande del mundo. Una extensión blanca y cegadora de más de 10.000 kilómetros cuadrados. En la estación seca, el suelo se agrieta formando figuras geométricas perfectas. En la época de lluvias, se convierte en un espejo gigante que refleja el cielo de forma tan perfecta que es imposible saber dónde acaba la Tierra y dónde empieza el universo. Pero reducir Bolivia al salar sería como decir que España es solo la paella. Hay mucho más. Al norte, la cuenca del Amazonas, Parque Nacional Madidi, biodiversidad extrema, jaguares, delfines de río, anacondas, miles de especies de aves. Laguna Colorada. Tonos rojizos y sus miles de flamencos, parece sacada de un cuadro de Dalí. O la Laguna Verde, al pie del volcán Licancabur, que cambia de color con el viento. Recorrer la región del Sud Lípez es un viaje a los orígenes del planeta, un paisaje volcánico y desolado donde la naturaleza se muestra en su forma más cruda y poderosa.
Y en medio de todo esto, el lago Titicaca, el navegable más alto del mundo. Un mar interior de aguas azules y tranquilas que fue sagrado para los incas. Y no nos olvidemos de los valles. Entre el altiplano y la selva hay una zona de valles templados, como los que rodean a las ciudades de Sucre o Cochabamba. Son el huerto de Bolivia. Aquí el clima es más amable y el paisaje es más verde y ondulado. Es una Bolivia diferente, más relajada y menos extrema. Si quieres conocer de verdad un país, tienes que sentarte a su mesa. Y la cocina boliviana es, bueno, una sorpresa. Es una cocina contundente y sabrosa, adaptada a la geografía y a la altura. La quinoa, un superalimento, es la base de su dieta desde hace miles de años. La patata, de la que existen cientos de variedades, y la carne de llama. Un plato que tienes que probar es el chairo, una sopa espesa y reconstituyente que lleva de todo. O el pique macho, una bomba de carne, salchichas, patatas fritas, huevo y pimientos picantes. La cultura boliviana es un espectáculo de color y sonido, sobre todo durante sus festivales. El más famoso es el Carnaval de Oruro, declarado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Es una explosión de música, danza y fe. Miles de bailarines desfilan durante días, con trajes espectaculares y máscaras diabólicas. Y por supuesto la hoja de coca. No, no es droga. Para los pueblos andinos es una hoja sagrada. Se mastica para combatir el mal de altura, el hambre y el cansancio. Es un símbolo cultural profundo, un elemento que une a la gente con su tierra y sus tradiciones. Entender Bolivia pasa por entender el significado de la hoja de coca. Para entender Bolivia, hay que mirar a su gente. Y lo primero que te das cuenta es que no hay un boliviano, sino muchos. Es uno de los países con mayor porcentaje de población indígena de toda América Latina. Según el último censo, más del 40% se identifica como parte de una nación originaria. Los grupos más numerosos son los quechuas y los aymaras. Pero hay muchos más. En total, el país reconoce oficialmente a 36 nacionalidades diferentes, cada una con su propia lengua, sus costumbres y su visión del mundo. Esta diversidad se ve en la calle, todos los días. En La Paz, en el Alto, es normal ver a las cholitas, polleras de colores, mantas, sombrero bombín. Durante mucho tiempo fueron discriminadas, pero hoy son un símbolo de orgullo y resistencia cultural. La diversidad no es solo étnica, también es lingüística. Bolivia es un estado plurinacional, y eso se ve en sus idiomas. Además del español, hay 36 lenguas indígenas oficiales. Aymara, quechua, guaraní en la zona del Chaco, o el araona en la Amazonía, hablado por apenas unas decenas. Esta riqueza lingüística es un patrimonio cultural incalculable. Esta mezcla de culturas, sin embargo, no siempre ha sido fácil. Tensiones entre la cultura criolla mestiza, heredera de los españoles, y los pueblos indígenas. División regional entre Occidente andino, más indígena y tradicional, y el Oriente, los llanos de Santa Cruz, más mestiza y próspera, con mentalidad empresarial. Entender estas tensiones ayuda a entender la política reciente. Bolivia aún aprende a convivir con su diversidad y a construir una identidad que valore a todos. En los mercados, por ejemplo. El mercado de las Brujas de La Paz es un lugar único. Allí puedes encontrar hierbas medicinales para cualquier dolencia y fetos de llama disecados, que se usan como ofrenda a la Pachamama. Es una muestra de cómo las creencias ancestrales siguen vivas y conviven con la modernidad. Pasear por sus puestos es adentrarse en un mundo mágico y misterioso. Y luego está la música. Los sonidos andinos, con sus zampoñas y sus charangos, evocan la inmensidad del altiplano. Pero Bolivia tiene muchos más ritmos. En los valles suenan las cuecas y los bailecitos, más alegres y mestizos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Nos queda la imagen de un país que rompe todos los esquemas. Un lugar que te desafía constantemente, te desafía físicamente. Con su altura y sus climas extremos, te desafía mentalmente. Con una realidad social compleja y una realidad política compleja. A veces difícil de entender desde nuestra perspectiva europea. Y te desafía culturalmente. Poniéndote cara a cara con tradiciones, formas de ver el mundo radicalmente diferentes. Bolivia no es un destino cómodo. Y precisamente por eso es un destino tan necesario en un mundo cada vez más homogéneo. Es un viaje que te obliga a bajar el ritmo. A respirar hondo, literalmente, por la falta de oxígeno.
y a observar. Te enseña a apreciar las cosas sencillas. Un plato de sopa caliente después de un día de frío en el altiplano. La sonrisa de una vendedora en el mercado. El silencio absoluto en medio del salar. Te conecta con una naturaleza abrumadora que te hace sentir pequeño e insignificante. Y te muestra la increíble capacidad de resistencia del ser humano y de sus culturas. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.